salto al vacío. Al octavo día, Adolfo Strauch no podía dormir. Sabía que era imprescindible cortar de raíz el proceso de inanición que todos sufrían, pero ninguno tomaba la iniciativa. A la vez, creía que muchos estaban pensando como él, aunque nadie lo explicitara en público. Uno de ellos era Nando Parrado. Poco después de morir su hermana, Nando estaba tirado en la parte baja del fuselaje con Carlitos Páez a su derecha. Era de noche. No lo podía ver, pero conseguía escuchar su respiración y sentía su aliento a su lado. «¿Qué estás pensando?», le susurró Nando. «Que no queda nada en la despensa», respondió Carlitos. «Yo voy a salir de acá, pero para salir tengo que comer, y solo hay cuerpos», dijo Nando. Carlitos Páez no respondió. Él había traído el tema para sondear el terreno. Cuando Nando le dijo que pensaba usar los cuerpos, Carlitos lo miró sin confesarle que él también estaba pensando lo mismo. ¿Qué haría ahora con esa información? Tenía la suficiente perspicacia para comprender que él, el menor del grupo, con apenas 18 años, no podía plantear ese salto mortal. Hasta cierto punto su credibilidad estaba limitada por la edad, pero si ponía sus consternaciones en boca de Nando. Fue lo que hizo. Pocas horas después, en la expedición con Adolfo, Roberto y Numa, al cuarto día, aprovechó un momento en que estaba caminando junto a Adolfo, alejado de los otros, y le dijo: «Nando enloqueció. Se quiere comer a los muertos». Adolfo se detuvo, aprovechó para tomar aliento, apoyando los brazos en las rodillas, lo miró a los ojos y le respondió muy seguro, antes de continuar la marcha hacia arriba: «No está loco. No queda otro camino». Otro que pensaba lo mismo era Moncho Sabela. Cuando se puso a mirar lo poco que asomaba de los cuerpos congelados junto al morro del avión, y empezó a pensar en comerlos. Creyó que estaba enloqueciendo. Prefirió mirar hacia otro lado, pensar en otra cosa. «No, no estoy loco», se repitió Moncho. Pero descubrió que inconscientemente, cada tanto, salía y dirigía la mirada a la trompa del avión que apuntaba al este, junto a la rueda torcida, donde asomaban, aquí y allá, algunas partes de los cuerpos. Al quinto día, tras el accidente, Adolfo Strauch y Daniel Fernández se lo comentaron a algunos más en el grupo. La estrategia era sumar conciencias, poco a poco, romper prejuicios y, fundamentalmente, convencerlos de que valía la pena. Mientras unos los escuchaban en silencio, otros reaccionaban en forma airada, incluso agresiva. Alguno prefirió no escuchar lo que estaban proponiendo, como si fuera la peor de las blasfemias. Otros asentían con las miradas, sin mover la cabeza ni decir palabra. Al sexto día, sin noticias del rescate y con la convicción cada vez más terminante de que la situación no tenía retorno, se amplió el grupo que creía en la idea más disparatada del mundo, como les habían dicho. Si hasta ahora se había hablado en pequeños grupos y casi en secreto, al sexto día se habló en voz alta. Todos recuerdan que afuera soplaba un viento despiadado, lo que tornaba el tema y la sensación más opresiva. Los 27 estaban apiñados en la cabina del fuselaje, cuando Adolfo explicó lo que estaba pensando. Lo planteó en forma pausada, argumentada, de la manera más honesta que creyó. Tras sus palabras, solo hablaron 5. 3 a favor, Roberto, Nando y Daniel, y 2 en contra. Los otros prefirieron guardar silencio. ¿Qué pensaban? Adolfo recorría los rostros, algunos lo fulminaban con los ojos a punto de que lo obligaban a bajar la mirada. Avergonzado, creyó que los que callaron estaban en su mayoría de acuerdo con lo que se decía.
porque de lo contrario se hubieran opuesto explícitamente, como lo hicieron los dos que ni siquiera lo admitían como hipótesis extrema. Antes de levantarse al octavo día, Adolfo escuchó a su primo, Daniel Fernández, reclinado a su lado. Hay que hacerlo ahora. La decisión estaba tomada. Lo más duro, ejecutarla. Estaba tan debilitado como todos. Sentía mareos, al punto que le costó incorporarse, para observar la escena del fuselaje, con los 27 que seguían vivos apelotonados y congelados, con escarcha sobre los cabellos y las barbas crecidas. Sintió que estaban tan abatidos que en pocos días más no podrían dar los 10 pasos que los separaban de los cadáveres semiocultos en la parte superior del fuselaje. Tras hablar con Gustavo, se dirigió a Roberto Canessa, que lo estaba guardando en la penumbra. Ellos tres eran los encargados de realizar la tarea. Adolfo, porque venía impulsado por una convicción interior arrolladora, y los otros dos, los doctores, porque sabían de anatomía, de proteínas, de nutrición, y en verdad porque sabían dónde cortar, y estaban como todos, desesperados. Adolfo, que llevaba un vidrio verde de una botella partida, tropezó en la entrada del avión con Álvaro Mangino, para ver lo que iban a hacer, aunque ya lo sabía. Se pararon frente a un cuerpo que estaba dado vuelta. Gustavo Cervino sintió que si cortarle el pantalón había sido difícil, cortar la carne sería casi imposible. Después de raspar durante 15 minutos, porque el cuerpo era como mármol, pudieron marcar una raya y llegaron al músculo. Luego sacaron unas lasquitas que eran como una cerilla, y con Adolfo y Roberto tomaron una cada uno. Las miraban en silencio. Gustavo tomó un pedazo y lo envolvió con nieve, para evitar el asco. Cuando lo introdujo en la boca, hizo una arcada, lo tragó y sintió que había pasado a otra dimensión. Levantó la vista y percibió que Roberto y Adolfo habían hecho lo mismo. Se volvieron y observaron a los tres que los miraban junto al fuselaje. Los otros estaban adentro. Roberto supo que los tres que los observaban desde afuera del avión y los 21 que estaban en la cabina del fuselaje compartían con ellos el desconsuelo. Sintió que ellos vivieron lo que estaba sucediendo como si hubiera muerto alguien más, alguien que era una parte de todos. Experimentó también que aunque no todos comieron ese día, en el fondo del alma el grupo les agradeció y reconoció el valor que ellos tuvieron, porque lo más difícil ya estaba hecho. Ahora les tocaba a los demás. Cortaron 20 tiritas de carne, las colocaron sobre una chapa de aluminio y las dejaron arriba del avión, al sol, para que se secaran y resultaran más fácil de aceptar. Álvaro se arrastró por la nieve hasta llegar a donde habían colocado la chapa con las tiritas de carne. Sintió que era un día muy pesado, con nubes oscuras y una tormenta que se cernía sobre el horizonte. Pero en rigor no sabe si la tormenta ocurría de verdad o era lo que él vivía en su imaginación. Se incorporó con esfuerzo y tomó el primer trozo de la chapa. Era de color blancuzco, duro y helado. Gradualmente otros se arrimaron a la bandeja improvisada con los pequeños trozos de carne y los tragaron como una medicina repugnante pero imprescindible. Los que sobraron los llevaron a los que estaban adentro del tubo partido. Carlitos Páez no dudó demasiado y fue de los primeros en tragarlo, disimulado en un grumo de nieve. Para poder tender un puente entre los que comerían de los que no, bromeó sobre el sabor de la carne y dijo que se parecía a un jamón que vendían en una de las mejores fiambrerías del barrio de Carrasco, el Montevideo. Nando Parrado también fue de los primeros en comer. Recordaba que lo último que había comido fue un maní cubierto con chocolate que le duró 3 días. El primero comió el chocolate de afuera y guardó el maní en el bolsillo.
El segundo comió medio maní. Y el tercero, el final, despacito. Después, lo único que quedaba eran rocas volcánicas grises, nieve y el metal del avión. Cada uno fue haciendo el proceso de culpa y alivio en silencio y a solas. Todos lo hicieron por motivos diferentes. Liliana Metol, que comió después del día 10, quería volver a ver a sus hijos, y haría lo imposible por lograrlo. Otros lo vivieron en forma religiosa, como una comunión, argumento que elaboró Pedro Algorta. Adolfo y Daniel querían vivir. Bob y François ni siquiera lo dudó, porque no había más alternativas. Tintín Vicentín, con sus 19 años, era el más apegado a las normas y actitudes propias del rugby. Las palabras del director técnico, el brother Eamon O'Donnell, repiqueteaban en su mente como un referente permanente. Obedecer a quien tiene la potestad de hacerlo y cumplir la misión en la mejor manera posible. Y, fundamentalmente, no discutir las órdenes en un momento tan caótico, que solo agregaría desconcierto y desbarajuste. Cuando le entregaron la tirita, la envolvió en nieve y la tragó. La noche del 8º día fue de las más difíciles en los Andes. Integrarse a la sociedad de la nieve implicaba romper con la civilización pasada mediante lo que se convirtió en un rito iniciático: comer la carne de los muertos. Esa noche, Gustavo Nikolic le escribió una carta a su padre, quien todavía la conserva. Hoy comenzamos a comer, dice en su segunda línea, pero no todos lo habían hecho. Para Daniel Fernández, que sentía la responsabilidad de mirar 2 o 3 pasos adelante, uno de los momentos más inesperados y gratificantes de la epopeya en la cordillera fue el 10º día, cuando repararon la pequeña radio Spica. La primera noticia que escucharon fue que se había suspendido la búsqueda, lo que hizo que todos empezaran a comer. En ese momento, Daniel estaba dentro del avión, junto a Adolfo, cuando escucharon unos quejidos seguidos de un silencio prolongado. Luego entró Gustavo Nikolic por el boquete del fuselaje. Muchachos, voy a dar una mala y una buena noticia. No nos buscan más. Ahora tenemos que salir por las nuestras, exclamó. Después entendieron que esos quejidos habían sido de Marcelo, que fue consolado por Roy. Esa noche Marcelo se sentó junto a Daniel, Adolfo y Eduardo. Nunca había estado tan abatido. Sus peores augurios se habían confirmado. Yo organicé este charter y miren en lo que termina, comiendo a nuestros amigos. Los 3 primos hicieron lo imposible por consolarlo, pero al rato percibieron que Marcelo no estaba buscando argumentos, sino compañía. A Marcelo le fue imposible restablecerse. Ese día Gustavo Cervino se aproximó a cada uno de los más reacios a comer y les explicó, sentado a su lado, con paciencia infinita, lo que significaba vivir o morir, a cada uno con palabras diferentes. Llegó a Coche, Numa y Pancho. Cuando se acercó a Marcelo, este lo miró con gesto sombrío, lo dejó hablar y al fin le dijo: hagan lo que quieran. A partir de entonces se inició un rápido proceso de acostumbramiento a ese nuevo tipo de vida, y paulatinamente la mente fue corrigiendo el rumbo, y lo que al comienzo era desagradable y prácticamente inasimilable, luego dejó de repugnar, en especial cuando se podía secar al sol, lo que disimulaba su consistencia. Los patrones del pasado desaparecían rápidamente.
al punto que pocos días después, para la mayoría, había dejado de ser un tema espinoso, porque había otros asuntos urgentes por delante en los que debían focalizarse, si querían salir de ese calvario. Al principio comían una lonjita del tamaño de una cerilla, luego de una tableta de chocolate muy fina y congelada. Hasta entonces todavía eran personas que se habían caído de un avión que provenía de la civilización, pero luego de ese mundo solo quedaban los recuerdos. La nueva sociedad requería una organización y una rutina. Y lo primero era cómo distribuir la carne de los cuerpos. Ese primer escalón, haciendo el trabajo más duro, les correspondió a Daniel Fernández, Adolfo y Eduardo Strauch, con la permanente colaboración de Roberto y Gustavo. No pasaron por esa posición de trabajo más de 6 personas en los 71 días. En un segundo escalón, sin contacto directo con los cuerpos, estaba otro grupo, coordinado por Gustavo y Roberto, que abarcaba a varios de los menores, incluyendo a Álvaro Mangino con su pierna rota. A medida que pasaba el tiempo, Gustavo se dio cuenta de que precisaban distintas sustancias, además de las proteínas de los músculos. Faltaban calcio, potasio y magnesio. El hueso los tenía. Entonces, a los compañeros que no podían moverse, les entregaban un hueso y un trozo de vidrio para que rasparan hasta que saliera polvo. Cuando comían una cucharada, ingerían calcio. Luego, razonaron que les faltaban otros elementos, y comían absolutamente todo lo que se podía comer, sin desaprovechar nada. Empezaron con los riñones, el hígado y el corazón. Luego siguieron los sesos, para aprovechar el fósforo. Gustavo sabía que era monstruoso, pero él tenía un hacha y alguien debía romper el cráneo. En general, los cuerpos estaban boca abajo, y no siempre los identificaban. Los del primer escalón recién sabían quién era después de que lo habían terminado de trozar, al cabo de un par de días. Pero la mayoría del grupo, incluyendo los que participaban en el segundo escalón, trozando las raciones pequeñas, hasta el día de hoy no saben exactamente la identidad de los cuerpos utilizados. En el caso de Daniel Fernández, a su regreso a Montevideo, solo vio a los padres de 2 muertos en la montaña. No preguntaron si habían utilizado el cuerpo de su hijo, sino que querían saber si valía la pena que subieran a la cordillera a buscar sus restos. No vislumbró en sus palabras ningún reproche. Simplemente querían saber con qué se iban a encontrar. Daniel mantuvo un buen vínculo con esas familias hasta el día de hoy. Esa fue una de las promesas que siempre respetó el grupo. No se dieron nombres, y ese es uno de los lazos que los unirá hasta el final. Al resto del grupo, por su parte, le resultó cómodo que otros administraran el alimento, y particularmente los tranquilizó que fueran los Strauch los que hicieran la distribución, porque sabían que lo harían en forma ecuánime, y evitando que se suscitaran episodios de abuso y de caos. En ocasiones ocurrían incidentes, como el del día 12. Fue uno de los pocos momentos en que se cocinó la carne, porque todavía a algunos les resultaba muy difícil tolerar la carne cruda. Ese día los trozos grandes se pasaron al segundo escalón, que los trozaban en pedazos menores, separando algunos para quien estaba calentando una chapa del respaldo de un asiento, haciendo fuego con las tablitas de un casillero de Coca-Cola. Al poco rato, se descubrió que faltaron 4 trozos. Los primos no titubearon. Adolfo le dijo al responsable del faltante, muy sereno pero muy firme, que no podía estar más en esa posición, no porque fuera una mala persona o porque hubiera jugado sucio,
sino porque había demostrado que no podía controlarse. El joven lo entendió en el acto. Admitió que su hambre era tal que no podía contenerse. Ver carne roja o incluso observar lastimaduras con sangre le despertaba apetito. Y no se generó ninguna discusión. El orden y el reparto y la equidad de la distribución, no solo de la carne, sino también de los cigarrillos o la forma en que se intentaban dormir en el fuselaje, no impidieron que la sociedad fuera presentando un aspecto cada vez más salvaje, con huesos y miembros tirados alrededor del fuselaje. ¿Cuántas cosas más vamos a tener que hacer para sobrevivir?, se preguntaba Roberto Canessa, mirando las cumbres lejanas y nubladas. ¿Hasta dónde tenían que dejar de ser aquellas personas amigas y alegres para transformarse en esos hombres de muerte, de montaña? ¿Se podrá domar a la bestia humana? ¿Hasta dónde tendrían que bajar? ¿Cuál sería el precio? Álvaro Mangino se sentó a su lado. En ese momento, Roberto vislumbró que el límite recién aparecería cuando se muriera. Hasta entonces, no habría fondo. Y si no se moría, no habría límite.